comenzar diciendo que una cardiopatía congénita se va a definir como toda alteración estructural o funcional que tenga repercusión real o potencial pues, en el corazón del feto. Esta es una de las malformaciones más comunes al nacimiento y muchas de ellas van a tener un gran impacto en la mortalidad fetal. Actualmente pues hay muchos avances con los cuales nosotros podemos ayudar un poco a estos pacientes, pero pues sí es importante realizar un buen diagnóstico para principalmente nosotros explicar a los padres y ellos decidan cuál es el mejor manejo en este caso para su bebé. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, el artículo pues es un artículo español, mencionó epidemiología española, y lo tuve que buscar por otro lado. En cuanto a la incidencia mundial, vamos a tener que de 8 a 10, vamos a tener cardiopatías congénitas en 8 a 10 por cada 1000 nacimientos en los recién nacidos vivos. En cuanto a la prevalencia al nacimiento, 9.4 por cada 1000 nacidos vivos, y en México van a nacer de 12.000 a 16.000 bebés al año con cardiopatías congénitas. La etiología de las cardiopatías congénitas casi siempre es desconocida y es muy difícil que nosotros podamos identificar la causa específica subyacente, pero vamos a tener tres tipos principales con los cuales son la etiología más común. Vamos a tener las cromosomopatías, a las cuales son el 6%, representan el 6% de las cardiopatías congénitas. Entre ellas van a existir pues, trisomías, trifluidías, monosomías y microdeleciones. Ante una cardiopatía congénita, el riesgo de una anomalía cromosómica va a representar del 15 al 25% aproximadamente. En cuanto a los síndromes genéticos, este va a ser la etiología del 3% de las cardiopatías congénitas y multiplica al 10% el riesgo de otra malformación. O sea, si un feto tiene una cardiopatía congénita, aumenta el 10% de otra malformación. En cuanto a factores maternos, fármacos y medioambientales, vamos a tener que es pues, la etiología del 2% de las cardiopatías. Entonces, en conjunto es un 11%. Quiere decir que el 89% de las cardiopatías son alteraciones de novo. O sea, no tienen nada asociado. Acuérdense que siempre que nos llega una paciente que ella tiene cardiopatía, es portadora de una válvula mecánica, etc., por ese 2% de prevalencia, pues tenemos que buscar en el feto, pero no es obligatorio que vaya a tener una malformación. Y si estamos viendo un bebé con una cardiopatía en particular, por ejemplo un Fallot, que es muy típico del T21, pues hay que buscar el abordaje para cromosomopatías, pero no quiere decir que siempre nos vaya a salir T21. Igual alteraciones del arco óptico no siempre va a ser un D-George, no siempre va a ser una monosomía X, pero es parte del protocolo que tenemos que buscar. Entonces, no se vayan con la finta de que, el bebé que tiene varias cosas, a ese sí le busco algo cardíaco y al resto no, porque el 89% van a tener una alteración que ustedes no sospechaban. Entonces a todos los bebés les tenemos que hacer un tamizaje con cardiografía. Bueno, pues como ya lo mencionamos, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas va a ser muy beneficioso tanto para los fetos como para los papás, principalmente para anticiparse digamos, pues lo que esperan. También es útil, ¿por qué? Porque podemos nosotros planificar un nacimiento en un tercer nivel que cuente con todo lo necesario para atender a este tipo de pacientes. También, pues sí mencionaba el artículo, pues, o bueno, así lo comprendí yo, la parte pues emocional de los papás, los prepara emocionalmente para recibir este tipo de pacientes. Entonces, vamos a tener, el artículo mencionaba dos tipos de estudios que tenemos que realizar. El básico, que se realiza para la población general, y menciona que en este tipo de estudios se realizan el 90% de los diagnósticos. Y el avanzado se tiene que aplicar a una población de riesgo, que más adelante vamos a ver unas tablas, las cuales mencionan en qué casos más específicos debemos de realizar este estudio ya más avanzado. Mencionaba que se tiene que realizar, o de preferencia se realiza en el primero y en el segundo trimestre. En el primer trimestre, pues es que nosotros realizamos en el tamizaje,
en el de las 11 a las 13.6 semanas. En el primer trimestre nosotros tenemos que valorar el situs, el apex cardíaco, el corte de 4 cámaras, el ritmo cardíaco, el ductus venoso y la regurgitación tricuspide. Y ya como tal en el segundo trimestre tenemos que llevar a cabo la exploración básica del corazón y ya en las pacientes que presenten algún factor de riesgo tenemos que realizar ya la ecocardiografía. Bueno, para nosotros poder realizar una exploración cardíaca básica adecuada, tenemos que, es necesario realizar una optimización de nuestra imagen, por lo que tenemos que realizar algunos ajustes. Entre ellos son los siguientes. Tenemos que tener un único foco acústico situado en el nivel más bajo de la zona del interés, es decir, del corazón fetal. Tenemos que tener un sector estrecho y focalizado en la zona que vamos a estudiar. Nuestra imagen tiene que estar magnificada hasta que el corazón ocupe al menos una tercera parte de nuestra pantalla y tiene que ser una imagen contrastada y con buena definición de los bordes. Me llamó la atención lo del foco, yo nunca... Pues no. ¿Nos han fijado que, por ejemplo, en el SAOT es más frecuente que pueden tener hasta 3 focos al mismo tiempo en la pantalla? Sí. Eso es que te está dando 3 zonas donde está concentrando el ultrasonido del rayo. Pues. Entonces, al tener más focos, tienes menos definición en el resto de la imagen. Entonces, hay que trabajar con uno solo que viene predefinido ya en los presets de cardio y de los bolos en general. También lo de la definición de bordes, si se fijan, todos los equipos tienen algo que le llaman rango dinámico, que les ayuda a acentuar precisamente más esas estructuras en movimiento. Pierden mucho contraste, por ejemplo, si están viendo un hígado y lo ven con el rango dinámico, pues no van a ver todo brilloso el hígado, pero en estas estructuras que ocupamos ver las valvulitas en movimiento, vamos a ver los tractos de salida, nos sirve tener esos rangos dinámicos. Y si no tienen un preset como los de los Voluson, busquen en su equipo donde viene el control del rango dinámico, súbanle al máximo y el contraste bájenle un poco para simular como un modo dirigido de ecocardiografía. Okay. Bueno, mencionaba el artículo que nosotros tenemos que revisar varias cosas. Iniciando, tenemos que realizar primero las cavidades morfológicas, después tenemos que revisar el situs. Son varias cosas que tenemos que ver antes de nosotros poder, como tal, iniciar nuestros cortes. Entonces, primero tenemos que identificar nuestras cavidades morfológicas en un corte pues, axial de 4 cámaras y vamos a identificar nuestros 2 aurículas y nuestros 2 ventrículos. Nuestras 2 aurículas pues van a tener un tamaño similar, vamos a tener un foramen oval que va más o menos a ocupar una tercera parte de nuestras aurículas y vamos a tener que el flujo de sangre va a ir de la aurícula derecha hacia la izquierda. Vamos a tener también que identificar el septum primum, que está formando parte de la cruz cardíaca, y pues también nuestros 2 ventrículos de tamaño similar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos que identificar las características morfológicas de cada una de nuestras cavidades para nosotros ir también descartando otro tipo de patologías. Entonces, en esta diapositiva pues puse cada una de las características que debe tener cada una de nuestras cavidades. En el caso de la aurícula derecha, vamos a tener que es una aurícula pues, de base ancha, corta y triangular y va a recibir a la vena cava inferior y a la vena cava superior. En cuanto a la aurícula izquierda, va a ser pues, un poquito más alargada, digitiforme y va a recibir a nuestras 4 venas pulmonares. En el ventrículo derecho, la principal característica es nuestra banda moderadora, es como la vamos a identificar, y las trabéculas van a ser un poquito más gruesas y abundantes, van a tener una forma, esta cavidad va a tener una forma más triangular y una inserción más apical de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho vamos a tener pues que es más anterior que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, a diferencia del derecho, pues no va a tener banda moderadora, la trabeculación va a ser más fina y va a tener una forma elíptica o cónica. La inserción de la válvula mitral va a ser un poco más alta que la válvula tricúspide. A más alta con respecto a las aurículas.
va a ser más alta respecto a la tricúspide, ¿no? Por eso alto lo estamos entendiendo como hacia las aurículas o hacia el ápex cardíaco. Hacia los auriculares. Así es. Hacia los auriculares. Ahora, entonces... Déjame ver por mi señalador. Me muevo por señalar. Bueno, tenemos también nosotros que identificar el situs. Bueno, tenemos que realizar un análisis secuencial del corazón fetal. Identificando primero los situs, tenemos que identificar también las conexiones auriculoventriculares y después las conexiones ventriculoarteriales y finalmente pues realizar nuestros propios. El situs visceroauricular vamos a tener que es la relación anatómica entre la disposición de nuestras vísceras y nuestras aurículas. Entonces, también nos dice acerca de las características que tienen nuestras aurículas. Es decir, nosotros tenemos que identificar que efectivamente las características que mencionamos anteriormente correspondan tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener tres tipos de situs. Situs solitus, situs inversus y situs ambiguus. Entonces, el situs solitus es considerado lo normal. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues tenemos que nosotros recordar las características que mencionamos en la diapositiva anterior, ver que efectivamente las características de la aurícula derecha corresponden, la aurícula y ventrícula corresponden a la derecha y a la izquierda, y también es importante identificar en dónde se encuentra el estómago, que el estómago se encuentre hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, ¿no? La vena cava. ¿Dónde tengo mi estómago? No, pero a veces están despiertos. El estómago. El estómago hacia la izquierda y la aorta también hacia la izquierda y la vena cava inferior hacia la derecha. En cuanto al situs inversus, va a ser una imagen en el espejo del situs solitus y por lo general no se va a asociar a cardiopatías congénitas. Sin embargo, sí puede haber una asociación, principalmente cuando se trata de una transposición corregida congénitamente de las grandes arterias. Entonces, solamente es en espejo. En cuanto al situs ambiguus, vamos a tener dos tipos. Vamos a tener isomerismo auricular izquierdo e isomerismo auricular derecho. El isomerismo auricular izquierdo también lo vamos a conocer como el síndrome de poliesplenia. Y este se va a caracterizar porque ambos lados del corazón van a tener morfología izquierda. Entonces, las características del situs ambiguus isomerismo auricular izquierdo, vamos a tener que es un hígado en posición central, vamos a tener múltiples vasos pequeños, interrupción de la vena cava inferior y continuación mediante la vena ácidos, y la vena ácidos, como se ve en la imagen, va a discurrir junto a la aorta descendente. Ambos pulmones van a ser bilobulados y ambos bronquios van a tener morfología izquierda, y ambas aurículas también con morfología izquierda. El isomerismo auricular derecho también va a ser conocido como síndrome de asplenia. Este va a ser una forma de heterotaxia en la que ambas aurículas van a presentar morfología derecha, de acuerdo a la imagen que vimos al inicio. Entonces, en este tipo de isomerismo vamos a tener ausencia de las estructuras izquierda, un hígado en posición central, asplenia, la vena cava inferior y la aorta descendente van a encontrarse próximas entre sí y del mismo lado de la columna, a diferencia de como vemos en estos solitos. Ambos pulmones van a ser trilobulados, ambos bronquios con morfología derecha y ambas orejuelas auriculares son derechas. Bueno, otra cosa que tenemos que evaluar son las conexiones auriculoventriculares, es decir, que la aurícula derecha, identificar las características de cada aurícula, tanto derecha como izquierda, y que efectivamente se conecten con el ventrículo morfológicamente derecho y morfológicamente izquierdo, según corresponda.
En cuanto a las conexiones venoauriculares, vamos a tener que la conexión venoauricular derecha ísmica y pues del lado derecho tenemos que tener que en tanto la vena cava superior como la vena cava inferior van a dar a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda va a ser la conexión venoauricular izquierda con las pulmonares. Son 4 venas pulmonares con una vena. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la que sigue antes después de esa? Pues son los planos. Los planos. No, si quieres. Yo creo que lo estoy esperando. Sí. Creo que ya se cuenta. Sí, ahora 5 minutos. Todos tienen que ir a los mismos. Sí. No, dale, regresa a la casa. ¿Qué haces? Ya. Son 120 euros. ¿Quién te preguntó? Sí, escuché que. Sí, así de la nada. Me gritó desde allá de la bici. Sí, no sé. La verdad, no. Sí, no se identifica. ¿Y qué querían? O sea, entró y me saludó y luego pues, ¿dónde me dijiste que fuiste a la Barcelona? Dije, ¿y cómo está Ciudad Juárez? ¿Es feo? La ciudad como tal es fea porque es frontera, entonces está lleno de basura, de descuidada, hay un chlote baldío. En Tijuana. El Paso es lo bonito, bueno, ni tan bonito porque no cambia mucho más que lo único es de que no hay basura tirada. Pero sí, pues igual, o sea, el clima está feo, cuando se calor es mucho calor, cuando se frío es demasiado frío. Hacia no queda el paso. Algún minuto y no. Dale. ¿Dónde vamos? Vimos lo del sitio. Ok. ¿Por qué no? Entonces, comentamos que hay que realizar un análisis secuencial del corazón fetal y para eso el primer paso va a ser la descripción del situs. Posteriormente tenemos que corroborar las conexiones auriculoventriculares y también las conexiones ventriculoarteriales. ¿El situs? No, o sea, el orden en que te tiene que realizar. O sea, situs y después realizar conexiones auriculoventriculares, después ventriculoarteriales y ya después los cortes. Tenemos un poquito desorganizado todo. Vámonos con lo que tenemos en las imágenes. Entonces, en la imagen estamos viendo un corte abdominal donde vamos a demostrar la lateralidad. La lateralidad, nosotros tenemos que estar conscientes de la posición fetal. Entonces, si ahorita yo estoy viendo esta imagen y está correctamente colocado nuestro traductor, no giramos nuestra mano, nuestra muñeca y está hacia la izquierda, yo me estoy imaginando que este bebé viene cefálico con el dorso derecho. Ahora que si viene el bebé pélvico con el dorso derecho, tendríamos una cámara gástrica hacia la derecha. Si viniera pélvico, si está cefálico, está hacia la izquierda. Entonces tenemos que partir de ahí porque ya han visto casos donde tenemos el estómago hacia el lado incorrecto y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico desde el abdomen. Lo segundo que vamos a ver son los vasos. Siempre vamos a tener un vaso grande pegado hacia la columna que se va a corresponder con la otra y un vaso más delgado ligeramente lateralizado hacia el lado derecho y anterior al mismo que va a ser nuestra vena cava inferior. Siempre tenemos que hacer este trazado de la línea para nosotros demostrar esta lateralidad, porque van a haber casos como en los isomedismos donde tenemos los vasos lado a lado y ya no estamos viendo una vena cava, estamos viendo una vena ascivus que normalmente no la tenemos que visualizar. Vale, entonces pasamos al siguiente corte.
No encontré el cuerpo de citus inversos, solamente porque era, no sé si se puede congénita y que era en espera. Hay dos tipos, el isomerismo auricular izquierdo y el isomerismo auricular derecho. Entonces tenemos que identificar nosotros características en cada uno de ellos. Este tipo de isomerismo se va a caracterizar porque ambas aurículas tienen características morfológicamente izquierdas, como recuerdan la imagen que vimos inicialmente y las descripciones de cada una de ellas. Y se va a caracterizar porque hay un hígado en posición central, hay múltiples espacios pequeños, por eso también se lo conoce como síndrome de poliesplenia. Va a haber lo que mencionó usted, la interrupción de la vena cava inferior y continuación con la vena ácidos. Y la vena ácidos va a discurrir junto a la aorta descendente, como es en la imagen que mencionó usted. Y ambos pulmones van a tener pues características izquierdas, van a ser binobulados. Los bronquios también van a tener morfología izquierda y ambas aurículas con morfología izquierda. Entonces, pues en la imagen sí podemos ver que efectivamente, como se decía anteriormente, el corazón, el estómago sí se encuentra hacia la izquierda, suponiendo, pero la posición de los brazos es la principal forma de identificar este isomerismo. La aorta al lado de la vena ácidos. Y en cuanto al isomerismo auricular derecho, este se va a caracterizar porque ambas aurículas van a tener características morfológicamente derechas y también se le va a conocer como síndrome de Asplenia. Vamos a tener un hígado en posición central, la vena cava inferior y la aorta descendente se encuentran próximas entre sí y del mismo lado de la columna. Ambos pulmones van a ser trilobulados. Los bronquios igual van a tener morfología derecha y pues las aurículas también tienen morfología, van a ser morfológicamente derechas. Ok. Regrésate a corte apical. Tenías antes. Esto. Aquí va. Entonces, quiero que no nos hagamos bolas con los términos de isomerismo y situs. No es lo mismo. Nosotros tenemos que determinar la posición de los órganos con respecto a las aurículas, que serían nuestro situs atrial, y el estómago y las vísceras abdominales, que serían nuestro situs abdominal. Vamos a definir normalmente si tenemos un ápex hacia la izquierda y una cámara gástrica hacia la izquierda y hay una aurícula izquierda y una aurícula derecha como un situs visceroatrial solidus. Si nosotros tenemos un ápex hacia la derecha, una cámara gástrica hacia la derecha, vamos a tener un situs inversus. Y cualquier cosa que no entre en esas dos definiciones va a ser un situs ambiguo. Entonces, el situs ambiguo puede participar en lo que es los síndromes de heterotaxia o isomerismo, que no tiene que ver con la posición de los órganos. Pueden tener un isomerismo con un corazón que está hacia la izquierda y un estómago hacia la izquierda, como en el isomerismo izquierdo. El isomerismo, que lo vamos a ver en otra clase, tiene que ver con la duplicación de las cavidades. En el isomerismo izquierdo vamos a tener dos aurículas izquierdas, dos pulmones izquierdos y vamos a tener el vaso con sus características, el hígado con sus características, y en el isomerismo derecho vamos a tener dos aurículas derechas. Entonces, como yo no lo puedo encajar en que tengo mi estómago a la izquierda, tengo mi ápex hacia la izquierda, tengo mi aurícula izquierda hacia la izquierda y tengo mi aurícula izquierda hacia la derecha, ya no puedo llamarlo un situs solidus, le tengo que llamar un situs ambiguo, porque no entra en ninguna de las definiciones. Entonces, no se me hagan bolas de que un isomerismo es igual a que el estómago está del lado derecho o que el ápex está del lado derecho. No, son dos conceptos completamente distintos. Le damos a las siguientes imágenes. Lo que sí nos ayuda es ver la posición de los grandes vasos en el corte abdominal, que nos puede ir orientando antes de voltear arriba del corazón sobre cómo va a venir la situación con las aurículas. Si vemos lo normal, que es nuestra aorta hacia atrás y
nuestra vena cava hacia adelante y a la derecha, pues predecimos que las aurículas probablemente van a estar normales, hay que corroborarlas. Siguiente imagen. Si nosotros vemos dos vasos lado a lado, buscamos la vena cava y no logramos encontrarla, pues nos está prediciendo que probablemente a la hora de que veamos el corazón, las aurículas estén duplicadas. No es necesariamente, también tenemos algunos drenajes pulmonares anómalos que simulan un poquito esto de la vena ácidos, pero ya desde el abdomen estamos sospechando una patología en el corazón. La imagen que sigue. Y ya en este, por ejemplo, no estamos pudiendo demostrar bien la cámara gástrica y los grandes vasos, en vez de ver uno perfectamente alineado a la derecha y el otro perfectamente alineado al centro, los vemos más o menos como la misma línea media, pues ya podemos ir sospechando que a lo mejor arriba en el corazón hay algo, pero no es algo concluyente. O sea, no se queden con que esto es igual a esto. Pues una cosa no implica otra. No. Por eso en la exploración básica nada más nos vamos a delimitar, a decir cómo está el situs. Sólidos versus su amigo. Muy bien. Seguimos. Ahora sí, vamos a hablar de las conexiones auriculoventriculares. En cuanto a las conexiones auriculoventriculares, nosotros siempre tenemos que corroborar que nuestra aurícula con características morfológicamente derechas va a conectar con el ventrículo morfológicamente derecho, y la aurícula izquierda se va a conectar con el ventrículo morfológicamente izquierdo, todo esto guiándonos con las características que ya vimos anteriormente. En cuanto a las conexiones venoauriculares, tenemos que identificar también las del lado derecho, tanto las del lado izquierdo. Las del lado derecho vamos a tener que tanto a la aurícula derecha van a ir a desembocar la vena cava superior y la vena cava inferior, y a la aurícula izquierda van a desembocar las 4 venas pulmonares. Ahora, la exploración cardíaca básica vamos a tener que consiste en realizar 5 cortes axiales que van a ir desde el abdomen superior, el 4 cámaras, el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el 3 vasos tráquea. En cuanto al abdomen superior, vamos a tener que, pues se va a realizar en un corte axial, y como mencionó el doctor, tendremos que identificar que el estómago se encuentre del lado izquierdo, la aorta más hacia el lado izquierdo y la vena cava inferior más hacia el lado derecho y anterior. Mencionaba también, este es otro ejemplo de el corte axial abdominal, igual donde se identifica pues el estómago hacia la izquierda, la aorta hacia la izquierda, la vena cava inferior hacia la derecha y la vena umbilical también se alcanza a observar. Y el corte de 4 cámaras, vamos a tener que este es uno de los cortes que más información nos va a proporcionar. Tenemos que identificar principalmente estos factores que pongo aquí. La levocardia, que es que el corazón principalmente se encuentra ubicado en el hemitórax izquierdo. El situs, que fue lo que nos mencionó usted, el corazón, el estómago hacia la izquierda. El levoapex, es decir, que lo entiendo como que la punta del corazón inclinada hacia la izquierda. La frecuencia cardíaca fetal, menciona el artículo que debe de encontrarse entre 120 y 160, y sí mencionaba también lo del índice cardiográfico, pero que solamente se tiene que realizar en pacientes seleccionados para buscar algún tipo de patología. Este corte se puede realizar de 2 formas, en apical o basal, es decir, que el haz transductor va a ser paralelo hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el septum, y también se puede realizar de forma subcostal o lateral, que va a ser tiene que formar un ángulo de 90 grados, o sea, perpendicular hacia nuestro septum interventricular. Es un corte de 4 cámaras.
las dos venas pulmonares se encuentran entrando hacia la aurícula derecha y se encuentra el ¿Venas pulmonares a izquierdo, la derecha? la izquierda, perdón. Las venas pulmonares hacia la izquierda, la aorta hacia la aurícula derecha y alcanzamos a observar también. Elena, ya te me estás alborozando, trabando. A ver, ajá. A ver, Las pulmonares. volvemos. Ok. Despacito porque esto necesitamos entenderlo muy bien. Entonces, tenemos dos proyecciones. Esta es una proyección apical o basal y esta es una proyección subcostal. Esta me va a servir para evaluar las válvulas auriculoventriculares y esta me va a servir para evaluar el tabique interventricular. En esta yo puedo demostrar la morfología de todas las cavidades al ver que vienen las venas pulmonares conectándose a la aurícula izquierda. Mi aurícula derecha no llega a ninguna vena pulmonar, tiene una forma más triangular, más redondita. También puedo ver las características de las válvulas auriculoventriculares, como había dicho antes. La válvula tricúspide va a estar más apical y la válvula mitral va a estar más basal o más cercana hacia las aurículas. Esto es lo que se le llama inserción diferencial de las válvulas. Es lo que les pregunté en la prevaloración, que son aproximadamente 2 milímetros a las 20 semanas. Esto les va a dar definiciones para cuando veamos, por ejemplo, patología como la exclusión de la válvula tricúspide en la anomalía de Ebstein, la cual la inserción se va a ir a más de 5 milímetros con respecto a la válvula mitral, perdón. En el corte subcostal podemos seguir viendo aquí, por ejemplo, se ve la llegada de las venas pulmonares hacia nuestra aurícula izquierda. Estamos viendo las conexiones auriculoventriculares de los dos, ahí con el Doppler mostrándonos el paso de sangre. Y aprovechando, de aquí también vemos la banda moderadora, nuestro ventrículo derecho con una superficie mucho más muscular, más trabeculada, y nuestro ventrículo izquierdo un poquito más liso. Aquí es donde nosotros demostramos que las conexiones auriculoventriculares son concordantes, porque no basta con ver que el 4 cámaras, pues, esto conecta con esto y esto conecta con esto. Tú prométeme o júrame que esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo sé? Pues porque estoy viendo que la válvula está un poquito más apical, yo sé que esta es la tricúspide, estoy viendo banda moderadora, yo sé que este es el ventrículo derecho, veo que no llegan a las venas pulmonares, sé que es la aurícula derecha, entonces estoy convencido de que la aurícula derecha se está conectando con el ventrículo derecho. Y lo mismo con el lado izquierdo, acá llegan las venas pulmonares, acá no veo banda moderadora, está un poquito más basal con respecto a la otra válvula, entonces yo sé que está conectando la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Aquí les va otra máxima de la cardiología: la válvula siempre va a seguir a su aurícula. Acuérdense muy bien de esto, la válvula siempre va a seguir a su aurícula. Nunca van a ver ustedes una aurícula izquierda con válvula tricúspide. No se puede. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la embriología vimos que estas tres cavidades tienen un origen embriológico en común. Entonces la válvula mitral siempre va a estar conectada hacia la aurícula izquierda y la válvula tricúspide siempre va a estar conectada hacia la aurícula derecha. ¿Qué puede pasar? Que a la hora de que hizo el giro del tubo cardíaco, el ventrículo izquierdo no se insertó contra la válvula mitral, se insertó contra la válvula tricúspide. No quiere decir que la aurícula esté mal, lo que está mal es el ventrículo. Entonces ahí tienen que ustedes ver qué disposición tiene el ventrículo, y ahorita vamos a ver cómo está el tracto de salida. También nos puede orientar sobre si es ventrículo izquierdo o es ventrículo derecho. Doctor, una pregunta. ¿Verdad? ¿Qué no es al ventrículo? ¿Que la válvula sigue al ventrículo? Sí. No. Si quieres lo revisamos, pero hasta donde yo sé, la válvula sigue a la aurícula. También me puedo equivocar, sí. Yo me acuerdo que es como dice Margarita. Bueno, lo revisamos. Igual son dos cortes de 4 cámaras. En el primer corte, en el A,
vamos a tener que es un plano apical y en el otro pues es un corte subcostal con las características que hemos mencionado anteriormente. Y en este podemos valorar, en esta imagen podemos observar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En este vamos a observar la salida de la aorta desde el ventrículo izquierdo. La aorta va a salir, mencionado la bibliografía, desde el centro del corazón y va a continuar por detrás de la válvula mitral. Ahí me confundí, pero... Ajá, por detrás de la válvula mitral. Mencionaba también que tenemos que nosotros corroborar que exista una continuidad en la aorta, que efectivamente vaya hacia el ventrículo izquierdo y pues que haya concordancia ventrículo arterial. Esto es también llamado un corte de 5 cámaras. Nosotros estaríamos viendo las dos aurículas, que acá no se alcanza a ver bien la aurícula derecha, los dos ventrículos y nuestra aorta. Aquí podemos ver la integridad de las paredes aórticas, la pared mitoaórtica y septoaórtica. Aquí vamos a ver si hay algún defecto perimembranoso de salida con respecto a la aorta, y también vamos a evaluar la alineación, porque podemos tener aquí arriba un defectito y la aorta que no esté completamente alineada contra el ventrículo izquierdo, que está cabalgando sobre el defecto, y ya eso nos definiría si es una doble salida o si es un falote. Y este es el tracto de salida derecho. La arteria pulmonar vamos a tener que sale más anterior hacia el tórax y con dirección de derecha a izquierda y va a cruzar por encima de la aorta. Tenemos que identificar también la bifurcación de las pulmonares. Aquí nada más rescatar que aquí vamos a ver perdón, la alineación de los grandes vasos. Siempre vamos a ver nuestra aorta más podálica con respecto al feto, y nuestra arteria pulmonar más cefálica con respecto al feto. Es decir, si ustedes ven su modelo de corazón, acuérdense que vamos a tener nuestra aorta por debajo y nuestra pulmonar por arriba. Entonces, esto también nos habla un poquito con respecto de la alineación. Cuando vemos nosotros que la pulmonar está pasando por debajo de la aorta, podemos sospechar que hay alguna transposición o una mala alineación de los grandes vasos. Entonces, de aquí siempre tenemos que ver nuestra arteria pulmonar por delante y encima, y nuestra arteria aorta por debajo y posterior. Y otra cosa de este corte, de aquí siempre las ramas pulmonares a veces nos hacemos bolas, las terminamos poniendo la nomenclatura al revés. Acuérdense que nuestra rama pulmonar derecha siempre va a ir hacia el lado derecho frontal, entonces va a abrazar la aorta, y nuestra rama pulmonar izquierda se va a continuar con el ducto arterioso y va a ir hacia el lado izquierdo frontal. Entonces, una va para acá, otra va para acá, para que no, hay veces que las etiquetamos al revés, que ponemos la rama pulmonar izquierda y la rama pulmonar derecha En cuanto al corte de 3 vasos tráquea, mencionaba que a partir del tracto de salida nosotros tenemos como que inclinar un poco el transductor acecefálico para poder observar este corte. Y tenemos que identificar también el tamaño y la alineación de nuestras estructuras. Tenemos que observar la arteria pulmonar, hacia la izquierda, la arteria pulmonar, la parte del arco aórtico también,
y el istmo aórtico. ¿Dónde está? ¿Vale? Pero ella ¿Cuál es tu arteria pulmonar? Tu arteria que tienes en el lado. La arteria pulmonar, Ajá. es que la estamos observando acá. Esa es la pulmonar. Sí, pero en tu parte A, ¿cuál es la arteria pulmonar? Sería esto. Ajá. Y la arteria aorta mencionaba que tenemos que identificar que converge de el ducto arterioso. Me reducho. Vale. Entonces, estamos en un corte de 3 vasos tráquea, donde estamos desdoblando nuestra arteria pulmonar para que se alcance a ver el ducto arterioso. Pues las ramas pulmonares, la rama pulmonar derecha quedó acá oculta detrás de la otra, y la rama pulmonar izquierda se prolongó un poquito hacia el ducto arterioso. Entonces aquí es donde se está conectando realmente nuestra aorta con nuestra arteria pulmonar. La aorta, aquí tenemos que usar un poquito de imaginación y ver el diagrama. Estamos viendo en la parte del arco, estamos viendo parte del nacimiento de la aorta ascendente, nuestro arco aórtico y nuestra aorta descendente. Es decir, en estaríamos cortando como este nivel. Cortando este nivel. Exactamente. Entonces, ese es el famoso corte en V, que nos permite ver el ducto arterioso en esta porción, en la parte más posterior del arco aórtico del ducto arterioso. Acá tenemos un corte de 3 vasos tráquea sin prolongarnos al corte en V, donde vemos la pulmonar, la aorta, la vena cava, la tráquea, y acá ascendimos un poquito más, seguimos el trayecto de la aorta, desaparecimos un poquito la pulmonar, que acá se alcanza a ver una porción, para tratar de ver la arteria subclavia derecha, que tiene esta como forma en S itálica o forma sinusoide, en viborita, como le quieran poner. Esa es nuestra arteria subclavia, que ya sabemos que si vemos un pulso por acá por detrás de la tráquea, es una posición anormal la de la arteria subclavia. ¿Para qué va? Ok, en cuanto a la... Yo creo que hasta ahí le dejamos, porque ya nos prolongamos un poquito con la clase y es viernes y el cuerpo lo sabe. Ale, estudiame más. Tienes muchas dudas de tu exposición y tú tienes que ser la que más domina este tema. ¿Vale? Muy bien, chicos. Entonces, el lunes le continuamos con exploración cardíaca avanzada, tratamos de acabar función cardíaca y le continuamos. ¿Para qué va? Muy bien.